Distinguidos participantes, estimados docentes, estudiantes, miembros del personal administrativo y distinguidos invitados que nos honran el día de hoy con su presencia en esta primera serie webinar titulada Inteligencia Artificial en la Educación, que es organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Es un honor para mí extenderles una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en línea a través de la cual adentraremos en el apasionante mundo de la inteligencia artificial y su profundo impacto en el ámbito educativo. Durante las próximas semanas tendremos el privilegio de escuchar y aprender de renombrados especialistas y profesionales que se han destacado en la inserción de la inteligencia artificial en la educación. Compartirán con nosotros sus valiosos conocimientos, experiencias y visiones acerca de cómo la inteligencia artificial puede elevar la calidad educativa, personalizar la formación y revolucionar los diferentes niveles de enseñanza. Les exhorto a mantenerse atentos a las próximas sesiones y a involucrarse activamente en esta primera serie webinar de Inteligencia Artificial en la Educación. Juntos exploraremos nuevas fronteras y trazaremos un camino hacia la excelencia educativa en la era digital. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos al quinto webinar de la primera serie webinar Inteligencia Artificial en la Educación. Soy Nuit Quispe y estaré acompañándolos en esta enriquecedora jornada. En nombre de la Universidad Nacional del Altiplano y el Vicerrectorado, agradecemos a todos su participación y asistencia. Esta primera serie webinar Inteligencia Artificial en la Educación, organizada por el Vicerrectorado Académico de nuestra primera casa de estudios, tiene como objetivo brindar a los estudiantes de pregrado, posgrado, exalumnos, docentes y personal administrativo de nuestra universidad una oportunidad de explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la educación. A lo largo de estas semanas, todos los jueves del mes de agosto y septiembre, contaremos con la participación de ponentes nacionales e internacionales, expertos en la inteligencia artificial, en la educación y también su inserción. Se brindará certificados virtuales gratuitos a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano. Para ello, deben tener mínimamente 6 asistencias a toda esta serie webinar. Esta primera serie webinar busca informar, inspirar, capacitar a todos los participantes y que la aplicación de la enseñanza y el aprendizaje con las herramientas de inteligencia artificial sean difundidas e integradas en la enseñanza. Se busca asimismo inspirar a los estudiantes y educadores a integrar la inteligencia artificial en sus prácticas, discutir aspectos éticos y promover la colaboración e intercambio de recursos sobre la inteligencia artificial en la educación. Igualmente, busca que todos los participantes adquieran habilidades prácticas en la educación y su uso en tecnologías basadas en inteligencia artificial, manteniéndonos actualizados en los avances de este campo. Para tomar la asistencia durante la sesión y durante la ponencia, se realizarán pequeñas capturas y asimismo por el chat se enviarán los enlaces, así que suplicamos a todos los participantes estén atentos a el link de asistencia que se enviará tanto a la mitad y al final del webinar. Sin más preámbulos, presentamos al doctor Alain Alejo Guarachi, quien dará el quinto tema de esta primera serie webinar, que es Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en la educación. El doctor Alain Alejo Guarachi es ingeniero en sistemas y magíster en ingeniería de sistemas, actualmente tesista de doctorado e investigador en el Grupo de Inteligencia Artificial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Anteriormente fue especialista en tecnologías de la información para la infraestructura de la llave pública del Estado peruano en RENEC. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Adelante. Gracias. Gracias, Nuit. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Yo muy agradecido con la Universidad Nacional del Altiplano, mi alma mater, y reencontrarme pues de esta manera con esta prestigiosa universidad
y de la mejor forma, creo, en estos tiempos para poder compartirles algo sobre la inteligencia artificial y tratar también de darles a conocer algunos alcances, ¿no?, de esta nueva tecnología con respecto a la educación. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla un momento. Bien, para esta ocasión estoy presentando el tema de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la educación. Bueno, ya me habían presentado, son algunas de las instituciones, tanto educativas como laborales, por las que estuve pasando. Y bueno, antes de empezar con la agenda, quisiera mostrarles este interesante comentario de Jaime Saavedra, ex ministro de Educación, en este evento denominado CADE. Sí, ahí él, por ejemplo, nos indica, ¿no?, que la tecnología solo genera aprendizaje si se invierte en el factor humano. Otro dice que la tecnología complementa y apalanca el trabajo del maestro, ¿ya? También habla de que no hay evidencia, ¿no?, que la tecnología vaya a reemplazar a los maestros, ¿no? Ahora que está de moda lo que es la inteligencia artificial y hay varios aspectos sobre la educación, ¿no?, que va a ocasionar esta nueva tecnología en la educación. Este importante personaje nos indica esto, ¿no?, o menciona esto, que no hay ninguna evidencia de que la tecnología vaya a reemplazar a los profesores, a los maestros. Pero el maestro con competencias, ¿no?, aquel maestro, aquel profesor que tenga las habilidades, las capacidades tecnológicas, sí va a reemplazar a los profesores que no las tengan, ¿no? Entonces, ese es su segundo punto. Y como último punto, dice que el buen maestro explica, ¿no?, pero el gran maestro inspira, ¿ya? Y además indica que la inteligencia artificial permite liberar tiempo al docente, ¿no?, para que haga tareas más complejas, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación y en todo área, creo yo, la inteligencia artificial ha llegado, se está integrando a la sociedad para que nosotros seamos más capaces, ¿no? No para que nos reemplace, ¿no? Es para que nosotros tengamos más habilidades. Bien, entonces, el día de hoy voy a compartir estos 4 puntos. En primera instancia, hablar un poco de la inteligencia artificial, luego de estos 2 conceptos que son los métodos, ya son los métodos con los cuales la inteligencia artificial se ha popularizado, ¿sí?, actualmente. Mostraré algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial y finalmente algunas herramientas, ¿no?, aplicaciones que existen para la educación. Muy bien. Empezamos con el concepto de la inteligencia artificial. Acá tengo un concepto bastante interesante donde indica que la IA, ¿no?, es una disciplina científica emocionante, ¿sí?, emocionante, y que estudia cómo podemos hacer que las computadoras muestren un comportamiento inteligente, ¿sí? Esa definición nos enfoca, ¿no?, en que las computadoras, ¿no?, sean inteligentes, ¿ya? Y que estas máquinas, ¿no?, puedan hacer cosas que nosotros, los humanos, somos buenos para hacer. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Eso es con respecto a esta definición. Y tenemos, por ejemplo, estos otros aspectos, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿En qué año se origina? Se origina en el año de 1950, o por los años 50, ¿sí? O sea, ya hace bastante tiempo. Ya son como 70 años que
la inteligencia artificial está ya en el mundo, ¿no? Como término, ¿sí? O como estudio, como ciencia, existe ya bastante tiempo. Sin embargo, tiene toda una historia, ¿no? Esta historia inicia principalmente con el test de Turing, ya donde primero se trata de definir qué es ser inteligente, ¿no? ¿Qué es inteligencia, ¿no? Puesto que puede llegar a ser ambiguo, ¿no? A uno se nos puede preguntar, ¿no? Un gato, por ejemplo, es inteligente, ¿no? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, ¿no? Y una prueba, podríamos hacerle una prueba, ¿no? De su índice IQ, ¿no? Su desinteligencia, ¿no? Ahí ya podemos decir que no, ¿no? Un gato no puede ser inteligente, no podría pasar esa prueba, ¿ya? Entonces, Alan Turing, ya Alan Turing en esos años plantea un test, ¿no? En donde eh, indica, ¿no? Si un humano no es capaz de distinguir entre una persona real, ¿no? O un sistema en un diálogo, ¿no? En un diálogo de texto, como en un chat. Entonces, si ese humano no es capaz de distinguir si eh, ya sea otro humano o un sistema de cómputo le está hablando, le está escribiendo, entonces ese sistema es considerado inteligente. ¿Sí? Ese sistema de cómputo va a ser considerado inteligente. Entonces así nace este concepto, ¿no? Que finalmente trata de imitar el comportamiento, ¿no? Humano, trata de adquirir capacidades como ver, hablar, escuchar, escribir, ¿no? Y a la vez, ¿no? A la vez, con la creación de la computación, ¿no? Es una rama también de este área. Entonces, acá tenemos algunas fotografías, algunas imágenes, ¿no? Las dos imágenes de la izquierda, ¿ya? Son imágenes, por ejemplo, creadas, ¿no? Por eh, sistemas de inteligencia artificial, como es el caso de Midjourney, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, cómo han sido creados, ¿no? Simplemente con un texto, ¿ya? Un texto. Este texto se le denomina prompt, ¿sí? Entonces, hay un texto, por ejemplo, en la primera imagen, ¿no? Que representa el test de Turing, ¿sí? A Midjourney se le ha escrito esto, ¿no? Diagram about Turing test, ¿no? Un diagrama acerca del test de Turing, mientras un humano está tratando de responder preguntas por otro humano o por una computadora, ¿ya? Es una representación, ¿no? Del test de Turing, ¿no? Que lo ha creado una inteligencia artificial actual, ya una imagen creada por Midjourney, ¿no? Que es una herramienta de generación de imágenes. Ya al lado, en el medio, tenemos otra imagen donde también, ¿no? El prompt, ¿no? El texto usado para crear la imagen dice Alan Turing jugando a usar una computadora, ¿no? Jugando ajedrez, ¿no? Contra una computadora, ¿no? Eso también ha sido creado por Midjourney, ¿ya? Y eso representa, ¿no? Que también en el año 51 se ha creado, a ver, se ha creado el primer juego, el primer programa que juega ajedrez, ¿no? El primer programa de cómputo que llega o logra jugar ajedrez, ¿sí? Bueno, entonces, por el año 1956, ya esta otra imagen más bien sí es real, no ha sido creado por una IA. John McCarthy, ¿no? John McCarthy de la Universidad de Stanford reúne a un grupo de científicos y ellos sí, ¿no? Definen el término inteligencia artificial y comienza en esa universidad, pues, este término propiamente dicho, ¿no? Como inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿De qué va a tratar esto, no? ¿De qué va a tratar? Bueno, y ahí es, pues, donde se origina, ¿ya? Entonces vamos a
ver esta historia de la inteligencia artificial desde tres puntos, o dos puntos básicamente, ¿sí? La inteligencia artificial simbólica, ya que está ahí, ahí arribita, representado por una imagen de una estatua, y abajo está la inteligencia artificial neural y la inteligencia artificial estadística, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de la inteligencia artificial son claves a través de la historia de la IA, ¿ya? Entonces, yo recuerdo, ¿no? Que cuando yo estaba en pregrado en la universidad todavía no era, no eran muy, no tenían mucha precisión, no eran muy conocidos estos métodos para la inteligencia artificial como es la IA neural o la IA estadística. Más el curso que llevé se enfocaba en la IA simbólica. ¿Y de qué trata la IA simbólica? Pues trata de extraer, ¿no? Extraer el conocimiento del ser humano, ya extrae el conocimiento del ser humano, es decir, por ejemplo, ¿no? De un médico, ¿no? Que hace consultas médicas, tiene toda una serie de pasos, reglas, ¿no? Protocolos para dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento de un médico o de otro profesional se extrae y se programa en la computadora, ¿sí? Entonces, esa inteligencia artificial era la que se estaba tratando de dar, ¿no? Pero no ha sido tan exitosa, ¿no? Como hasta ahora, ¿no? Que se usa lo que son las redes neuronales, ¿no? A eso se refiere la IA neural. Y también usan métodos estadísticos, ¿ya? Métodos estadísticos, métodos de Machine Learning, ¿sí? Que ahora tienen bastante éxito, ¿no? Tienen bastante precisión, pero también es gracias a la Internet, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías de la información, al Internet, a la computación. Y el Internet, pues, ha ocasionado que existan mucha información, ¿no? Bastantes datos, ¿sí? Hay bastantes datos, la computación ha crecido en hardware, es mucho más veloz, ¿no? Y todo eso ha aprovechado estos dos tipos de IA, ¿no? La IA neural y la IA estadística, y eso ha ocasionado que la IA esté en el estado actual como lo conocemos, ¿no? Mientras que la IA simbólica ha quedado relegada, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos puntos de la inteligencia artificial, algunos hitos, ¿no? 1950, cuando se origina con el test de Turing. 1960 se crean algunos algoritmos, algunos chats, ¿no? De conversación, ¿no? O robots de conversación como Elisa. En 1970 ocurre también cosas como el invierno, ¿no? El invierno de la inteligencia artificial, ¿no? En sus inicios era algo nuevo, era algo novedoso, ya, pero hubo un tiempo en que tiene mala fama, ¿no? Había sistemas de IA que trataban de hacer traducciones automáticas, ¿ya? Pero que se equivocaban, ¿no? Traducían una oración para un idioma de forma distinta para otro idioma. Entonces había años en que la IA pues ya se estaba dejando de lado, ¿no? En los 80 están los sistemas expertos, ¿no? Esto es también relacionado a la IA simbólica. En los 90, ¿no? Se crea la web semántica, ¿no? Hay juegos juegos automáticos, ¿no? Ahí se popularizan los juegos por computadora que pueden competir con los seres humanos, ¿ya? En los años 2000, se crea, ¿no? Por ejemplo, el proyecto del auto autónomo por parte de Google. En el 2010 ya se crearon, por ejemplo, los asistentes de voz, ¿no? El Siri, el Cortana, ¿no? Google Assistant, ¿no? De IBM Watson, ¿ya? Y del 2014 hasta la actualidad, pues, ya se popularizó el uso de la IA neural, de la IA estadística, y se han creado sistemas de IA mucho más precisos, mucho más capaces. Por ejemplo, está AlphaGo, ¿no? Que es el juego
o es el programa que juega este juego denominado Go, ¿no? Y que llega a ganar al campeón mundial de Go, ¿sí? Y la inteligencia artificial se especializa más, ¿no? Se divide en campos, subcampos. Bien, tenemos acá, por ejemplo, otra ilustración, ¿no? De también la evolución del test de Turing, ¿sí? En 1966 se crea este chat de Elisa, este robot que llega a conversar, ¿no? Basado en reglas gramáticas, ¿ya? En el 2014 se crea este otro, Eugene Kosman, ¿sí? Que llega a... el 30% de personas llegan a confundirlo con un ser humano, ¿no? ¿No? A través de un artificio, ¿no? Simula que es un niño ucraniano, ¿no? Que conversa, ¿no? Que también es un chat de conversación, ¿ya? Y llega a pasar el test de Turing, 30%, ¿no? De una prueba, llega a confundirlo o conocerlo como una persona, ¿no? No un sistema, ¿ya? Y en el 2021, ¿no? Ya tenemos lo que es el chat GPT, ¿no? Entonces, también, ¿no? Que el chat GPT también puede pasar el test de Turing, ¿no? Puede hacer eso. Bien, entonces, recientemente, ¿no? Recientemente ya pasando a lo que es la IA neural, ¿no? Em, ocurre un concurso, ya ocurre un concurso organizado por profesores también, ¿no? De Stanford, en este caso encabezado por Fei Fei Li, es una profesora de visión artificial. Ya ella organiza una competencia, una competición para que se creen, ¿no? Algoritmos o sistemas capaces de determinar qué hay en una imagen, ¿sí? Que hay una imagen, ¿no? Entonces, para ello, ellos recolectan, ¿no? Imágenes de Internet, fotografías de Internet, de hasta 1000 clases, ¿no? 1000 tipos de imágenes, ¿no? Animales, cosas, objetos, ¿sí? Ya, entonces, esas 1000 clases, 1000 tipos de cosas que pueden aparecer en una foto, un sistema debe ser capaz, la competición trata de que un sistema debe ser capaz de reconocer qué hay en esa imagen, ¿sí? Entonces, desde el año 2010, ¿no? Se van creando algoritmos, se van creando propuestas para este concurso, y desde el año 2012 eh, hay una precisión mayor, ¿no? Hay una precisión mayor, un error mayor, ¿no? Solo se equivoca en 16%, ¿no? Ese sistema solo se equivoca en 16% de AlexNet, ¿no? Que es un tipo de red neuronal. Ya entonces, a partir de ahí, ya los siguientes siguen usando lo que son redes neuronales, ¿no? ¿Ya? Y se llega en el 2015 a otro tipo de red neuronal denominada ResNet, ¿ya? Y ResNet logra superar, ¿no? A el ser humano, ¿sí? En identificar una imagen. Ya logra superar al ser humano en identificar una imagen, ¿no? Un sistema, una arquitectura, una red neuronal, ¿no? Logra superar a los seres humanos, ¿no? Mediante una muestra, claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se populariza el uso de este tipo de redes neuronales en la clasificación de imágenes, en el reconocimiento del habla, en la traducción automática, ¿no? En el etiquetado de imágenes, ¿ya? Y así, ¿no? Hasta lo actual que tenemos, lo que conocemos mucho, que es el chat GPT, ¿ya? Basado en estos métodos, ¿no? En estos métodos que es el enfoque actual, ¿no? Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Principalmente Deep Learning. Ya tenemos estos métodos de la IA, ¿no?
gracias a ellos actualmente se da el éxito, ¿no? Y gracias, como vuelvo a decir, a los datos, a la internet, ¿no? A la capacidad de cómputo que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Machine Learning, no? El Machine Learning cambia un paradigma, ¿no? Cambia un esquema, ¿no? Tradicionalmente que se viene dando en el mundo de la computación, en el mundo de las tecnologías de la información, del software, ¿no? Cambia y también trata de resolver problemas mucho más complicados, ¿ya? Cuando tradicionalmente los programas, el software se hacía dándole una serie de instrucciones a la computadora, ¿no? Mediante lenguajes de programación. El Machine Learning, ¿no? A diferencia, usa datos y entrena a la computadora, ¿no? Entrena para que la computadora por sí sola, digamos así, sea capaz de resolver, ¿no? Problemas, ¿ya? O hacer tareas, ¿sí? Entonces el Machine Learning es el principal conductor del reciente éxito de la IA, ¿no? Usa métodos para aprender directamente de los datos, no se necesita programar, ¿ya? Y hace una generalización, ¿no? Con el uso de la probabilidad y la estadística. Tenemos acá un ejemplo, ya tenemos un ejemplo. Ustedes ven esta imagen, ¿no? De esta persona, ya, y ustedes fácilmente, ¿no? Casi sin pensar, ustedes podrían, ¿no? Determinar dónde está el rostro, ¿no? El rostro de la persona, ¿no? Encuadrarlo en este cuadro, ¿no? Ahí se ven algunas líneas, ¿ya? E incluso, ¿no? Podrían decir rápidamente si es un varón, es una mujer, ¿sí? Y también podrían calcular, ¿no? O estimar su edad, ¿ya? Entonces, este tipo de problemas intenta resolver el Machine Learning, ¿sí? Entonces, definir la edad, ¿no? Identificar el género, ¿sí? Dónde está la cara, ¿no? Dónde está la cabeza, ¿ya? Es una tarea que el Machine Learning puede solucionar, ¿no? En cambio, programar esto, ¿no? De la forma tradicional, hacer una secuencia de pasos, darle unas instrucciones a la computadora, es mucho más complicado, ¿no? Si no utilizamos estos nuevos métodos. Ya el Machine Learning ya tiene o abarca, ¿no? Abarca varios tipos de inteligencia, ¿ya? Desde la inteligencia más básica, ¿ya? Que es la reflexiva, inteligencia en la cual se necesita seguir una serie de pasos, de estados, inteligencia variables, donde no interesa el orden, inteligencias lógicas ya cuando se necesita resolver mucho más tipos de tareas en general, ¿sí? Ya, entonces es amplio también, ¿no? Este método, ¿no? Es bastante amplio. Se utilizan distintos métodos basados en estadística, álgebra, ¿no? Utilizando datos, utilizando cómputo. Y por ejemplo, ¿no? Yo acá les voy a mostrar una fotografía de un animal, ¿ya? En instantes, ¿no? A ver, contamos. 1, 2, 3. ¿Ya? Y solo les mostré eso, ni siquiera un segundo, creo, ¿ya? Pero ustedes, yo pienso que la gran mayoría ha podido identificar qué animal era el que apareció en la fotografía, ¿no? ¿Sí? Ahí ya en el chat nos indican qué animal era, efectivamente. Es una cebra, ¿no? A pesar de que solo les mostré un instante, ¿no? Esta fotografía. Y eso es una capacidad, ¿no? Del ser humano poder determinar, ¿sí? Determinar rápidamente, casi entre comillas, ¿no? Sin pensarlo. Y eso se dio a través de nuestro aprendizaje, ¿no? A través de nuestra niñez, que estuvimos conociendo, estudiando, y se quedó ahí en la mente, quizás en el subconsciente, y
Es así que este es un nivel bastante básico, ¿no?, de inteligencia, ¿no? Entonces, existen muchas tareas que puede hacer ya la computadora de la misma forma que hacemos nosotros, e incluso, ¿no?, mucho mejor, ¿no?, como el reconocimiento de rostros, ¿no? Los sistemas de IA pueden reconocer rostros incluso mejor que nosotros, ¿ya? Entonces, luego llega este concepto de Deep Learning, ¿sí? Este concepto de Deep Learning, este concepto está dentro del Machine Learning. El Machine Learning, como vimos, puede ser muy amplio, pero el Deep Learning también ya es un campo que está creciendo, ¿no? E inicia a partir de las redes neuronales, ¿sí? Las redes neuronales es uno de los tipos de Machine Learning, pero el Deep Learning lo utiliza principalmente, es su método base, ¿no? Y las redes neuronales, con las redes neuronales, o este Deep Learning llega actualmente, ¿no? Porque antes, por ejemplo, solo existían los modelos discriminativos, ¿no? Recientemente se han creado los generativos, ¿sí? Los discriminativos, como vimos en la competición de las imágenes, no, buscan clasificar, por ejemplo, ¿no? Dada una fotografía, esta inteligencia artificial puede llegar a crear, o puede llegar a determinar qué hay en esa fotografía, ¿no? Por ejemplo, si hay un perro, hay un gato, habrá una vaca, ¿no?, habrá una llama, una alpaca, ¿sí? Esas tareas, ¿no?, sencillas, ¿ya? Y los generativos pueden llegar a crear nuevos datos, imágenes, ¿no?, falsas, no son fotografías reales, ¿sí? Por ejemplo, esos animales, el gato, el perro que ven, son imágenes creadas con Midjourney, y no existen esos animales en la realidad, ¿no? Sí, no existen, han sido creados, entre comillas, de la nada, ¿no?, por la IA, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de modelos se dan, por ejemplo, los discriminativos, entrenando, ¿no? Entrenando a la IA, enseñándole, ¿sí? Enseñándole como si enseñaríamos a un ser humano, a un niño, ¿no?, a un practicante. Le enseñamos con datos o con entradas y respuestas, ¿no? Le damos las respuestas, le decimos esto es así, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Entonces en este caso la computadora o el modelo va aprendiendo, ¿no? Y luego cuando se le muestra algo nuevo, en base a su experiencia, va a poder determinar qué es eso, ¿no? En cambio, los modelos generativos inician a partir de, entre comillas, ¿no?, de la nada, pero esto es gracias también a un entrenamiento, ¿no? Ya, gracias a un entrenamiento también estos modelos, ¿no?, llegan a crear imágenes falsas, ¿no?, de la nada, ¿no? Imágenes falsas que parecen reales, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos visto de Deep Learning, ¿no?, se basa principalmente en las redes neuronales, y las redes neuronales, pues, el nombre correcto es redes neuronales artificiales, ¿sí? Redes neuronales artificiales, ¿ya? Y estas redes neuronales artificiales han sido inspiradas en las redes neuronales biológicas, ¿no?, las que tenemos en nuestros cerebros, ¿sí? Y mediante representaciones matemáticas, ¿no?, logran representar, ¿no?, lo que es el axón, ¿no?, las dendritas, ¿no?, la sinapsis, ¿no?, las redes biológicas, finalmente se conectan, e igual, ¿no?, las redes neuronales artificiales, ¿no?, similarmente, ¿no?, se conectan, ¿ya? Y son representaciones abstractas, ¿no?, representaciones matemáticas, ¿no?, de también bastantes años atrás, ¿no?, que recién se han popularizado gracias a los datos que hay actualmente, gracias a Internet, gracias a la capacidad de cómputo que existe actualmente, recién han podido ser efectivas, ¿ya? Entonces,
Las redes neuronales necesitan también aprender, ¿no? Como aprende el cerebro humano para identificar, por ejemplo, una foto si es un gato o no es un gato, ¿no? Necesita aprender mediante enseñanzas, ¿no? Mediante datos, ¿no? Decirle esto es tal cosa, ¿no? Este es un gato, es un perro, ¿no? Y va aprendiendo, ¿no? Ya son algoritmos, son procesos que se siguen para que una red neuronal llegue a eh, emular, digamos, ¿no? Emular al cerebro humano, ¿no? O emular alguna tarea en específica que tenemos, que podemos hacer nosotros, ¿sí? Entonces, este campo también ha surgido, ha crecido y se han creado diversas arquitecturas de redes neuronales, como las redes neuronales densas, ¿no? Las convolucionales, las recurrentes, las generativas adversariales, y recientemente los transformers, ¿no? Que es base de lo que conocemos como ChatGPT. Sí, entonces son diferentes estructuras matemáticas que usan métodos estadísticos, métodos de machine learning, y es toda una ciencia, ¿no? Es toda una investigación bastante interesante, ¿sí? Y que, bueno, si están ustedes interesados, pues es un mundo, pienso yo, bastante apasionante, ¿no? Y la idea es, eh, sobre todo, ¿no? En la universidad, investigar, crear nuevas cosas, ¿no? Como ya lo dijeron anteriormente, ¿no? La universidad debe estar un paso adelante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estos tipos de redes neuronales pueden llegar a combinarse, ¿no? Tenemos el ejemplo de la creación o la descripción de imágenes, ¿no? Tú le das una imagen a, a la computadora, ¿no? A un sistema de IA, y el sistema de IA te retorna, te dice qué hay en esa imagen, ¿no? O te describe la imagen, ¿no? Una persona, por ejemplo, hay una foto donde está una persona jugando frisbee con un niño en un campo de Gras, ¿no? Eso, todo ese texto, ¿no? Te puede generar este sistema, ¿no? Entonces, esto es gracias a una red neuronal convolucional y a una red neuronal recurrente, ¿no? Es un ejemplo de la aplicación de estos tipos de redes neuronales. Y ahora, ¿no? Actualmente estamos viendo mucho el crecimiento de la IA, también gracias a la IA generativa, ¿sí? Y a los largos o los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Ya como el GPT, ¿no? Hay otras alternativas, ¿sí? Que se pueden incluso utilizar, ¿no? Alternativas libres, ¿sí? El GPT es un sistema propietario, ¿no? Ya tiene su propietario, no es libre, ¿no? Pero hay otras alternativas que se puede investigar. Entonces, tenemos la IA, tenemos el Machine Learning, tenemos el Deep Learning, tenemos los modelos grandes de lenguaje y tenemos la IA generativa actualmente, ¿no? Ese sería en general todo el estado del arte de la inteligencia artificial, ¿ya? Y pues se han creado, ¿no? Se han llegado a crear distintos modelos generativos, ya hablando un tema generativo, ¿no? Hay modelos, ¿no? Que convierten texto a imagen, ¿no? Como vimos, Midjourney, DALL-E, ¿no? Son modelos, sistemas que crean texto a imagen, modelos o IAs que crean texto a imágenes en 3 dimensiones, ¿no? Imágenes a texto, vimos un ejemplo de eso. Texto a video, ¿no? Están ahí, texto a audio, ¿ya? Texto a texto, ¿no? El ChatGPT, ya texto a código para los programadores, texto a ciencia, y así, ¿no? Existen diferentes campos de aplicación de la IA generativa, ¿no? Y de estos modelos LLM, ¿sí? ¿No? ¿Qué es lo reciente, ¿no? ¿Qué es lo reciente? Y gracias, esto es la base, ¿no? Esto es la base ya para generar distintas aplicaciones, distintas herramientas para cualquier campo, ¿no? No solamente la educación, ¿sí? Entonces acá les muestro algunas aplicaciones en general de la IA, ¿no? Por ejemplo, tareas sencillas, entre comillas,
que digamos que no, porque en ciertos países, en ciertas ciudades, ¿no? Hay personas, ¿no? Que, por ejemplo, cuentan, ¿no? Cuentan cuántas personas o estiman, ¿no? Cuántas personas puede haber en lugares públicos, ¿no? O en grandes escenarios como estadios, coliseos, ¿no? Entonces es un trabajo, ¿sí? Entonces, es un trabajo, obviamente, digamos, mecánico, ¿no? Entonces, en la IA también hay investigaciones que tratan de hacer esto, ¿no? Hacer esto de forma automática, el conteo de multitudes, ¿no? Es una tarea específica. Y se puede crear, ¿no? Con estas redes neuronales, por ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo en lo que es alimentación. Tenemos, este es un trabajo reciente, ¿no? 2023, publicado recientemente, ¿no? Algo muy cercano a nuestra región, que es un tipo de cereal que es la quinoa, ¿no? Entonces, hay un proyecto, una investigación que utiliza redes neuronales para identificar, ¿no? Mediante fotografías si hay una quina o esta quina tiene una variedad, o hay un elemento extraño en la quinoa, ¿sí? Entonces esto se puede hacer para cualquier tipo de eh, alimento, ¿sí? U otro tipo, ¿no? Esto es gracias, ¿no? A las redes neuronales, a la visión artificial, ¿no? Que es una de las aplicaciones de la IA. En el transporte, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, no sé si se llega a ver esta parte del video. Ya, ¿no? Vemos la identificación de baches, ¿no? De perfecciones, ¿no? Que sería muy útil, ¿no? Para las instituciones, las empresas encargadas de eh, solucionar estos problemas, ¿no? Para el transporte. De otro lado tenemos el caso de la seguridad, ¿no? Vemos muchas motos lineales donde los conductores manejan sin casco, ya entonces ahí se puede identificar, ¿no? Qué persona va con casco o sin casco, ¿no? Cuántas personas van en una moto, ya. Tenemos el caso de los deportes, ¿sí? Ahí vemos tres fotografías de una voleibolista, ya. Y, por ejemplo, esto puede servir para medir, ¿no? Medir el rendimiento, el entrenamiento de las personas deportistas, ¿sí? Identificando, ¿no? Identificando la pose, los puntos, ¿no? Mediante detección de objetos, ¿no? Que es otra aplicación de la IA, ¿ya? Por ejemplo, es esta otra aplicación, ¿no? En cuanto al fútbol, ¿sí? Ahí, esto parece un videojuego, ¿verdad? Pero no, es un partido real y la IA hace detección de objetos, en este caso detección de los futbolistas, ¿no? Del árbitro, de la pelota, y ya pues con eso se puede obtener mucha información, ¿ya? Es interesante, ¿no? Lo que ya tenemos y eso ahí, por ejemplo, pueden descargar ese modelo, pueden utilizarlo, ¿no? Para los que están interesados en explotar esto. También vi por ahí un paper, un artículo, eh, la identificación de objetos peligrosos, ¿no? Como armamento, cosas punzocortantes en los aeropuertos. En los aeropuertos ustedes saben que las personas o los vigilantes escanean, ¿no? El equipaje que pasa por los controles y buscan este tipo de objetos y eso lo hacen manualmente, ¿no? La persona que está ahí busca eso mirando, ¿no? La máquina, el escáner. Pero esto también se podría hacer, ¿no? Con un modelo de detección de objetos peligrosos, ¿no? Mediante el uso también de redes neuronales, ¿no? Que es lo que
tenemos actualmente. Bien, otro campo es la arqueología. Es un trabajo del Grupo de Inteligencia Artificial de la PUC, ¿sí? En este caso es una investigación que trata de reconstruir objetos arqueológicos preincaicos, ¿no? Se han escaneado objetos de un museo de Lima, ¿no? Hay objetos deteriorados, rotos, entonces mediante el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial, de los métodos, se logran reconstruir estos objetos, ¿sí? Al menos de forma digital, ¿no?, que pueden posteriormente ser también reconstruidos de forma física, ¿no? Entonces ahí se ahorra un gran trabajo, ¿no? Se ahorra bastante. Finalmente, este otro ejemplo en la identificación, ¿ya? En este proyecto, por ejemplo, se busca hacer un match, ¿no? Una correlación, ¿no?, entre el documento, la fotografía del documento de identidad, en este caso de una persona adolescente o de personas adolescentes, ¿ya? Pero que su documento, la foto en su documento es, en ese momento era, en este caso, una niña, ¿no? Entonces, la IA, ¿no?, con el transcurrir de los años, ¿no?, se supone que ha cambiado, ¿no? Pero la IA, ¿no?, o esta investigación busca que la IA pueda determinar, ¿no?, si esta foto pertenece a una persona adolescente que pues tiene un documento anterior donde en esa época era una niña, ¿no?, y su foto quedó ahí, ¿sí? Entonces, eso puede ser útil, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en el Banco de la Nación, acá en Puno, ¿no? Las personas mayores de pensión 65 muchas veces no pueden identificarse ya por la huella, ¿no? Porque ya su huella quizás no sea reconocible, ¿no? Pero se podría implementar, ¿no?, este tipo de tecnologías para reconocer, ¿no?, mediante la fotografía a la persona mayor en este caso, y pues ya no tener inconvenientes, ¿no?, al momento de entregar su bonificación, ¿ya? Entonces, hay inmensidad de cosas que se puede hacer, ¿sí? Muy bien, entonces, para finalizar, ¿sí? Para finalizar, vamos a ver algunas de las aplicaciones en la educación, que es el punto, digamos, el objetivo, ¿sí? Y que em, requiere mucho la universidad también, ¿no? Porque tenemos a los docentes, a los estudiantes, ¿no? Y quizás muchos se preguntan cómo usamos la IA, ¿no?, en el quehacer educativo, cómo usamos o cómo se está usando, ¿no? Porque ya se está usando, ¿no? Tal vez quizás ni siquiera sabemos, ¿no? Eh, Tenemos estos puntos en el autoaprendizaje, ¿no? Podemos usar la IA en el autoaprendizaje, ¿ya? Los estudiantes, los docentes en la creación de contenidos, también para estrategias de enseñanza y aprendizaje. Podemos crear juegos, ¿no? Y también en la investigación, ¿no? Sobre todo esto en la universidad, ¿sí? En el autoaprendizaje, ¿no? El ChatGPT. Bueno, en todos estos campos, el ChatGPT es uno de los sistemas más usados o que más o potencialmente útiles para la educación, ¿ya? Tenemos este ejemplo, ¿no? De repente han escuchado de la plataforma educativa Platzi, ¿sí? Ellos tienen un curso donde te enseñan a aprender por tu cuenta o a usar el ChatGPT por tu cuenta para aprender inglés, ¿ya? Para aprender inglés. Entonces, hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo de un texto, ¿sí? Un texto que se ingresa en inglés, donde se le pide a ChatGPT que adopte
adopte la personalidad de alguien que habla el inglés fluido, ¿no? Y que le pide, ¿no?, que ayude para practicar habilidades de este idioma, ¿ya? Incluso, ¿no? Este curso hay una imagen, ¿no?, del profesor, pero esa imagen es un avatar animado, ¿no?, generado por inteligencia artificial, ¿no? O sea, el profesor no está hablando en realidad, ¿no? Esa representación es la que habla, ¿no? El profesor no está realmente, ¿no? Entonces es bastante interesante, puesto que con esto, ¿no? Es ese texto inicial, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, le puedes pedir a ChatGPT que te cree una historia, ¿no? Y que te haga preguntas acerca de esa historia, ¿no? Entonces ahí ah, esto, practicas lo que es comprensión lectora en inglés, ¿no? Puedes conversar con ChatGPT en inglés, ¿no? Es su idioma predilecto, ¿no? Puedes practicar sinónimos y antónimos, ¿no? Obtener ejemplos, ¿sí?, de diferentes temas del inglés, ¿no? Corregir textos, gramática, ¿sí? Entonces es bastante interesante en el autoaprendizaje, ¿ya? En la creación de contenidos con la IA, ¿no?, se pueden crear presentaciones, ¿sí? Ahora con Canva, ¿no? Es un programa bastante conocido, ¿sí? Se le puede dar un texto, ¿no? Digamos un Word, ¿no? Y Canva te lo convierte eso en presentaciones, ¿ya? Eh, Creación de lecciones de aprendizaje va de la mano con el anterior ejemplo, ¿no? Se le puede hacer preguntas a ChatGPT, se le puede pedir explicaciones. Para los profesores, ¿no?, acerca de un tema en específico, se le puede pedir un plan de estudios, ¿no?, que cree qué temas, qué tópicos se debería abordar en un determinado curso, ¿no?, por ejemplo. Sí, también existe la competencia, ¿no?, de ChatGPT, que es BART de Google, ¿sí?, que además te da referencias, ya, te da algunas referencias, porque ChatGPT no lo hace, ¿no? En cambio, BART te da un enlace donde tú puedes buscar más información, ¿no?, de lo que estás conversando con ese chat, ¿sí? Se pueden crear simuladores, ¿no?, crear escenarios, ¿no?, y pedirle a los estudiantes reacciones, ¿no? Eh, Creación de actividades personalizadas, ¿no?, porque se le puede pedir, ¿no?, se le puede explicar al ChatGPT acerca de las condiciones de un determinado estudiante que de repente es distraído, ¿no?, que no domina mucho un tema, pero pedirle sugerencias, ¿no?, cómo hacer que ese estudiante pueda eh, hacer algún trabajo, ¿no?, en base a sus propios intereses, ¿ya? Eso es en cuanto a actividades personalizadas, ¿ya? Estos chats te pueden resumir los textos también, inmensas cantidades de textos llegan a resumir, ¿sí? Con estas herramientas también se pueden crear animaciones, ¿sí? Animaciones, avatars animados, ¿no?, en 2 dimensiones, ¿ya? Y bueno, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos Canva, ChatGPT, esta herramienta ahí es en la cual se puede crear animaciones, ¿ya? Entonces, todo esto con respecto a la creación de contenidos. En las estrategias de enseñanza y aprendizaje con IA, ¿sí? Eh, lo, Como decía al inicio, ¿no? Se trata de, digamos, integrar, ¿no? Integrar las capacidades que actualmente tenemos y potenciarlas con la inteligencia artificial, ¿no? En la educación, ¿no? Actualmente, los profesores, eh, quizás, ¿no?, podemos rechazar, digamos, estas innovaciones, ¿sí? Rechazarlas, ¿no? Prohibirlas, ¿no? Pero creo que no va por ahí, ¿no? Va más por integrarlas, ¿no? Por hacer que esto sea de uso razonable también,
esa es la idea, ¿no? Ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Hay que integrar esto, hay que conocerlo, ¿ya? Por otro lado, estas herramientas ya nos van a ayudar mucho a personalizar el aprendizaje, ¿sí? Como decía anteriormente, se le puede pedir ayuda, ¿no? Para un estudiante con dificultades, ¿ya? De aprendizaje, pero ciertamente va a tener intereses, ¿no? Y pedirle ayuda en base a sus intereses, cómo esta persona puede aprender, ¿no? En base a sus intereses, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el otro punto, sí, es encontrar buenas fuentes de información, ¿no? Entonces, el ChatGPT es una herramienta general, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí mata.ai, ¿no? Que es un chat especializado, ¿no? Donde tú le subes un PDF, ¿no? Y tú le puedes preguntar todo acerca de ese PDF, ¿sí? El ChatGPT 4, ¿no? En su versión 4, que es una versión de pago, más sus plugins también, ¿no? Pueden utilizar ciertas páginas web, ¿no? Y solamente hablar de esas páginas web, ¿no? Preguntarles solamente de eso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos tres tipos, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, hay un resultado. Bien, entonces, ahí ustedes pudieron ver un video, ¿no? Generado por inteligencia artificial, ¿no? El personaje es creación es de una IA generativa, al igual que el Machu Picchu, ¿no? De fondo, ¿sí? Entonces, de eso trata también, ¿ya? Otra de las cosas que se puede hacer con estas herramientas, principalmente con ChatGPT, es la creación de juegos sin saber programar. No es necesario saber programar, uno le puede escribir al ChatGPT y decirle, créame un juego para, por ejemplo, la web, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de una persona que creó un juego de Tetris, ¿ya? Este juego, claro, es un poco mejorado, ¿sí? La persona le ha indicado muchas cosas, ¿no? Le ha pedido, ha conversado, pues, ¿no? Le ha pedido más información, le ha pedido arréglame esto otro, y ha llegado a obtener un bonito juego de Tetris, ¿sí? Entonces, pueden crear cosas así interesantes para diferentes, ¿no? Niveles de educación, ¿ya? No solamente estamos hablando de la universidad, ¿sí? Es eso, ¿no? Es eso lo que se busca hacer con estas herramientas, ¿ya? Y finalmente, ya para concluir, en cuanto a la investigación, ¿no? Que ya es un tema, el tema estrella para la universidad, ¿sí? Tenemos acá estos temas de la investigación in silico, ¿no? ¿Qué significa? Que se usa, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Sistemas de cómputo, principalmente basado en la IA, para hacer investigación, ¿sí? Paralelamente, ¿no? Al crecimiento de la inteligencia artificial, ¿sí? Paralelamente, la inversión en investigación, en desarrollo, ha ido creciendo a través de los últimos años y han creado proyectos bastante exitosos, ¿no? Gracias a la Internet, ¿no? El Internet ha dado la posibilidad de colaboración, ¿no? De digitalización, ¿no? De obtención de grandes cantidades de datos, ¿no? De software, ¿no? Abierto a todo el mundo, ¿ya? Y esto pues también eh, eh, da paso a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial, ¿no? A través de aplicaciones directas, ¿no? Ha llegado a crear sistemas capaces de generar datos, ¿no? De generar imágenes, ¿sí? De simular cosas, y esto ha permitido incrementar la investigación, ¿ya?
Ese es un punto. Otro punto es que la investigación tiene diferentes actores, ¿no? Gente que gestiona las investigaciones, los propios investigadores, asistentes, estudiantes, ¿no? Tenemos tareas como conseguir recursos, ¿no? Financiación, ¿no? Diseñar la investigación, capacitarnos en temas nuevos para lograr la investigación, lo que se quiere solucionar, ¿no? Lo que se quiere experimentar, ¿ya? La innovación, ¿no? La colaboración, la divulgación de la investigación, ¿sí? Y hay retos, ¿no? En la investigación, cómo evaluar estos experimentos, ¿no? La búsqueda de talentos, ¿no? Cómo ahora actualmente con tanta información que tenemos en Internet, cómo sobrellevar esto, ¿no? Cómo conseguir recursos, cómo conseguir datos, ¿no? Cómo solucionar incluso temas de burocracia, ¿ya? Entonces, todo esto, todo este quehacer investigativo también busca ser solucionado con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, algo también muy importante que ha llegado, que ha llegado a ser usado, tanto la tecnología como la inteligencia artificial, es la descentralización de la ciencia, ¿no? Estamos interconectados, podemos colaborarnos entre países, ¿no? Podemos tener acceso a diferentes laboratorios a nivel mundial, entonces eso hace posible también una investigación, ¿ya? Mejor. Ahora, acá hay una cuestión, ¿no? Que dice cómo navegar el océano de información y datos disponible en la actualidad, ¿no? Ahí también está la IA presente. Sí, hay millones de artículos científicos que se publican año en muchas disciplinas, ya, y existen bases de datos en áreas, en diferentes áreas, ¿no? Medicina, biología, que son cada vez más complejas. Entonces la IA está ahí para este, manejar esta información, ¿no? Para manejar y mediante el uso de resúmenes, ¿no? De estas grandes cantidades de información de texto, solucionar, ¿no? La investigación o hacerla más fácil. Ya están los chats, ¿no? También, ¿no? Los chats, como ya dije, existen programas, ¿no? Donde le subes un PDF y preguntas solamente acerca de ese PDF. ¿Ya? Y la automatización, ¿no? De las diferentes tareas, ¿no? Como les había mencionado, permite que a los investigadores solo se centren en lo que están tratando de hacer, en la innovación, experimento, nada más, ¿no? La IA va a solucionar temas de, por ejemplo, crear convocatorias para alguna investigación, ¿no? Para enviar correos electrónicos, ¿no? Textos, ¿no? Textos bastante sencillos que se requieren enviar, o las cosas administrativas, ¿no? Que involucran una investigación, ¿no? Para pedir financiación, ¿sí? E incluso para crear programas como el juego, ¿no? No solamente se pueden crear juegos, sino otro tipo de software o pequeños programas, ¿no? Que puedan ayudar a los investigadores a centrarse en eh, su innovación. Bien, entonces eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Y bueno, con eso termino mi ponencia.